Hay una acusación que ha perseguido a Dios durante siglos, que es un tirano, un dictador cósmico que prohíbe por capricho y castiga por placer. Millones de personas han abandonado la fe convencidos de que las reglas de Dios son cadenas, diseñadas para oprimir, no para proteger. Pero, ¿y si estuvieran equivocados? ¿Y si cada mandamiento, cada advertencia, cada prohibición fuera en realidad un acto de amor desesperado? Si el pecado no destruyera nada, Dios no lo prohibiría. Hoy vamos a desmontar una de las mayores mentiras sobre Dios. Y para hacerlo, tendremos que volver al principio de todo. Antes de hablar de pecado, tenemos que entender algo fundamental: el diseño. Cuando Dios creó al ser humano, no creó un esclavo, creó un hijo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Piensa en lo que eso significa. De todas las criaturas del universo, solo el ser humano fue hecho a imagen de Dios, no los ángeles, no los serafines, tú. Y ese Dios, después de crear todo, no dijo: ahora obedece. Dijo algo mucho más radical: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:16. ¿Escuchaste eso? De todo árbol. Libertad absoluta. Un jardín infinito de posibilidades. Solo un árbol estaba fuera del menú. Uno solo. ¿Y por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. No era una amenaza, era una advertencia. Como un padre que le dice a su hijo de 3 años: no toques el fuego. No lo dice para controlar. Lo dice porque el fuego quema. Y el fuego quema independientemente de si el niño entiende la regla o no. El pecado no era simplemente desobedecer una orden, era actuar en contra del diseño para el cual fuimos creados, como introducir agua salada en un motor diseñado para funcionar con agua dulce. El motor no funciona así, y Dios, que diseñó la realidad misma, lo sabía. Ahora hagamos algo que pocas veces se hace. En lugar de ver el pecado como una ofensa abstracta contra Dios, veamos lo que realmente produce. Tomemos los 10 mandamientos, no como una lista de reglas, como un diagnóstico de todo lo que puede destruir una vida humana. No tendrás dioses ajenos. Traducción: no pongas tu confianza absoluta en algo que no puede sostenerte. Dinero, poder, fama, otra persona, todo ídolo, eventualmente colapsa, y cuando lo hace, te lleva consigo. No matarás, porque cada vida humana lleva la imagen de Dios. Destruir a otro ser humano es destruir algo sagrado, y la violencia nunca se queda en la víctima. Envenena también al que la ejecuta. No cometerás adulterio, porque la traición no solo rompe un pacto, rompe familias, rompe hijos, rompe la capacidad de confiar, y la persona que traiciona también se fragmenta por dentro. No codiciarás, porque la envidia es un ácido que corroe primero el vaso que la contiene. El que codicia nunca tiene paz, sin importar cuánto posea. Y esto no es solo teología antigua, esto pasa hoy, ahora mismo. El hombre que perdió su matrimonio de 15 años por una aventura que no significaba nada, hoy vive solo en un apartamento, viendo a sus hijos un fin de semana al mes. El pecado le prometió libertad, le entregó ruinas. El joven que empezó consumiendo para escapar del dolor, solo un trago, solo una línea, solo para olvidar, y hoy no reconoce su propio reflejo en el espejo. El pecado le prometió alivio, lo convirtió en esclavo. La mujer que alimentó el resentimiento durante años, no perdonó, no soltó, y el odio que guardaba contra alguien más terminó comiéndola a ella desde adentro. Insomnio, amargura, soledad. No hacen falta nombres. Solo mira a tu alrededor. El pecado siempre cobra. Siempre. ¿Ves el patrón? Cada mandamiento protege algo. La vida, la familia, la comunidad, la paz interior, tu propia integridad. Si el pecado no destruyera nada, Dios no tendría nada que prohibir. Y la Biblia lo confirma sin rodeos. Todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, cuidaréis de ponerlos por obra, para tu bien. Deuteronomio 10:13. Para tu bien, no para el beneficio de Dios.
Él no necesita tu obediencia para ser Dios. Tú necesitas vivir en armonía con tu propio diseño para ser plenamente humano. Proverbios lo dice de forma aún más directa. El que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Proverbios 8:36. El que peca no ofende a un Dios lejano. Se defrauda a sí mismo. Se roba la vida para la que fue creado. Si todavía hay dudas, la Biblia ofrece caso tras caso de personas que ignoraron las advertencias. Y en cada historia, las consecuencias no fueron castigos arbitrarios, fueron el resultado natural de actuar contra el diseño. David. El hombre conforme al corazón de Dios codició a Betsabé. Cometió adulterio. Y para cubrirlo, ordenó el asesinato de Urías. La violencia que David sembró creció dentro de su propia casa. No fue un rayo del cielo, fue una cosecha. Sansón, el hombre más fuerte que ha existido, jugó con el fuego de la lujuria una y otra vez. Y no fue Dios quien le arrancó los ojos, fueron los filisteos. Dalila no lo venció, su propio apetito lo venció. Adán y Eva no murieron porque Dios les disparó un rayo. Murieron porque se desconectaron de la fuente de la vida, como una rama cortada del árbol. No muere por castigo, muere porque ya no recibe savia. En muchos casos, Dios ni siquiera necesita intervenir. El pecado lleva en sí mismo su sentencia. La Biblia también habla de juicio, del diluvio, de Sodoma, del día final. Pero incluso el juicio es la confirmación final de una elección persistente. No es la ira de un Dios que perdió la paciencia, es el respeto de un Dios que no obligará a nadie a vivir en una realidad que rechazó voluntariamente. Pero aquí viene lo que cambia todo. En cada uno de esos casos, Dios no abandonó a los que cayeron. A David le envió al profeta Natán, sí, para confrontarlo, pero también para restaurarlo. A Sansón le devolvió la fuerza en su momento final, y a la humanidad entera, después de la caída, le hizo una promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Génesis 3:15. Desde el primer pecado, Dios ya tenía un plan. No un plan de venganza, un plan de rescate. Si Dios fuera el tirano que muchos creen, habría hecho algo muy simple después de la caída: destruir todo y empezar de nuevo. Tenía todo el derecho, todo el poder. Pero no lo hizo. En cambio, hizo algo que ningún tirano haría jamás. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. ¿No quiero más bien que se aparte de sus caminos y viva? Ezequiel 18:23. Dios no quiere que mueras, Dios quiere que vivas. Cada advertencia, cada mandamiento, cada no hagas esto, es un intento de mantenerte lejos del abismo. Pablo lo explicó con precisión quirúrgica. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Fíjate en las palabras. La muerte es paga, es lo que el pecado paga, su salario natural, su consecuencia inherente, pero la vida es un regalo, una dádiva. Dios no te cobra por vivir, te regala la vida. Lo único que te pide es que no te destruyas. Entonces, ¿por qué Dios aborrece el pecado? No porque sea un ser inseguro que necesita obediencia para sentirse poderoso. No porque tenga un ego frágil que se ofende con cada error humano. Dios aborrece el pecado por la misma razón que un padre aborrece la heroína que destruye a su hijo. Por la misma razón que un cirujano aborrece el cáncer que mata a su paciente. Porque el pecado te destruye. Y lo hace incluso cuando tú lo llamas libertad. Y Dios te ama demasiado como para quedarse callado mientras te destruyes. Cada mandamiento es una señal de tránsito al borde de un precipicio. Puedes ignorarla, tienes esa libertad. Pero el precipicio sigue ahí. Y Dios, en su amor infinito, prefiere que lo llames tirano, a quedarse callado y verte caer. Porque no quiero la muerte de nadie, dice el Señor Dios. Convertíos y vivid. Ezequiel 18:32. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios. Si este video te hizo reflexionar,
Compártelo con alguien que necesite escucharlo.